Compañero o compañera psiconauta a un nuevo episodio de Mujeres Psicodélicas. Aquí a los mandos de esta nave psicodélica está Marina Febles, una psiconauta, también una usuaria de sustancias psicodélicas que pues abrió este podcast hace ya prácticamente un año. Ya en mayo cumpliremos un año. Empecé con Irene Ferrarios, mi compañera, que ahora pues está un poco missing, pero no pasa nada porque aquí seguimos trayendo contenido del rico, del bueno, de la calidad. Y hoy te quiero contar una historia. Hoy voy a romper un poco la dinámica habitual de estos episodios y te voy a contar una historia que seguro que si me estás escuchando y eres amigo del cannabis te va a sonar. Eras una vez, eras una vez que se era 5 estudiantes de instituto de California que les gustaba reunirse a fumar marihuana. ¿Qué te voy a contar que no sepas? Les gustaba eso. En los 70 ya sabes, eso era una cosa bastante habitual. Entonces, bueno, ellos estaban en San Rafael, en California, y resulta que llegó a sus manos, esto es un poco como los Goonies, llegó a sus manos un mapa del tesoro, ¿vale? Un mapa del tesoro de un tipo que había cultivado marihuana en una especie de huerto, en un terreno, ¿no? Que tenían en unas tierras que había por allí, y entonces llegó a sus manos como un mapa del tesoro que lo había hecho ese cultivador para que le encontraran el famoso cultivo y pudieran quedarse con la marihuana. Estos chicos, estos 5 chicos, se reunían como un muro que había pues fuera del colegio, ¿no? Y de hecho, en inglés, wall, que es pared, pues ellos se autoempezaron a denominar los Waldos. Entonces, estos chicos eran Steve Caper, Dave Reddix, Jeffrey Noel, Larry Schwartz y Mark Gravich. Pues nada, entonces a partir de un momento determinado, como era una aventura, pues se juntaban a las 4:20, es decir, 4:20, no 16:20, 4:20, se citaban en la estatua de Louis Pasteur, que estaba fuera de su instituto, y se iban a, bueno, pues a fumar marihuana o a buscar ese tesoro, ¿no? El tesoro de esa famosa huerta de marihuana que estaba por ahí perdida. Así que nada, pasó el tiempo y bueno, y al final, en vez de decir 4:20 Luis, que al final lo que se querían referir era a la estatua de Luis Pasteur, era como un código que ellos usaban para, oye, nos vemos a las 4:20 en la estatua de Luis Pasteur, pues para cortarlo y hacerlo más código, ¿no? Más adolescente, si se llama la aventura, pues decían 4:20 Luis. Y luego, para seguir acortándolo, ya dejaron en 4:20. Así que al final terminó evolucionando como un código que usaban los adolescentes para referirse a consumir marihuana, ¿no? Entonces, bueno, un periodista escribió en High Times, que es una revista muy famosa en Estados Unidos, que es digamos que la publicación de más tirada relacionada con la marihuana y la más antigua, pues eso se hizo mención a ese código por este periodista que se llama Steven Hager, hablando bueno, pues el 4:20, y esto aparece en el año 91, fíjate, pues como pues, habían pasado pues 20 años de eso, ¿no? De esos años en los que estos chicos se juntaban para hacer esa búsqueda, ¿no? Del tesoro. Así que, pues de alguna manera se atribuyó, o sea, erróneamente la gente pensó que lo de 4:20 era un código policial para referirse al delito relacionado con la marihuana, pero realmente no. La conexión con los Waldos sucedió en 1998 y, y nada, y parece ser que viene un poco de un grupo que se llama The Grateful Dead, que los seguidores, cuando vieron que en Reddit se hablaban de Waldo, pues eso, Fiblesh, que era el bajo de Grateful Dead, pues eso, se aceptó que el 4:20 a las 4:20 era el ahora de consumir marihuana. Y se popularizó y es una fecha o un número que la gente del mundo de la marihuana y la gente del mundo del cannabis, de la industria del cannabis, es una fecha muy importante
y al final se estableció como la fecha para celebrar y para reivindicar la liberación y la legalización de esta planta. Entonces, al final hay gente que dice que es una mitad celebración, mitad una llamada a la acción realmente, para tomar acción sobre este movimiento global que ya no hay quien lo pare realmente, porque esto es muy importante que lo tengamos claro, que en el mundo está sucediendo un cambio que no se veía, nunca se había visto, que hubiera un movimiento de legalización de esta planta tan potente y digamos que encabezado por potencias como Estados Unidos, como pues eso, Tailandia, países que a lo mejor incluso no les pega demasiado, pues eso, están liderando este cambio. En España tardaremos mucho en verlo, pero por ejemplo estamos viendo avances en Colombia, estamos viendo avances en México, estamos viendo avances en muchos países del mundo. Alemania está persiguiendo porque luego tenemos, es muy importante también dividir no porque yo quiera, sino porque es como lo divide la gente y los políticos sobre todo, que se está dividiendo sobre todo entre, pues eso, cannabis medicinal y cannabis recreativo, ¿no? De uso adulto. Y la cosa pues va más allá, o sea, esto va infinitamente más allá de si el uso correcto es el medicinal o el no, porque lo que seguimos es juzgando a las personas que utilizamos la marihuana a diario o cuando nos da la gana, es como quien se bebe un cubata y está todo bien, ¿no? Entonces, lo que se reivindica desde el lado de los pacientes es encontrar una legislación que les permita el uso de esta planta para su salud, que incluso muchas legislaciones alrededor del mundo pues se provoca o se busca que el paciente pueda cultivar su propia marihuana en su casa, como pasa en el caso de Argentina, que está ¿cómo se llama? El ReproCan, que tiene un programa en el que tú como paciente con una prescripción puedes darte de alta en este programa y te permiten el cultivo en tu casa, ¿no? Tienes tu permiso para cultivar en tu casa porque lo necesitas. Y digamos que de alguna manera en la tendencia que se ha ido viendo cuando va pasando el tiempo es como que el uso medicinal es el correcto, es como lo que haría o abriría la puerta a que se legalizara en algún momento el uso recreacional, ¿no? Eh, y la verdad es que no hay un uso bueno o un uso malo. No hay un uso mejor porque seas paciente y vivas en dolor y tengas que usar esta planta para una persona que lo usa de manera recreativa. Obviamente, el que el paciente lo necesita todavía más es como mucho más urgente porque hay una necesidad fisiológica de superar el dolor o de descansar mejor o de tener ciertos problemas que puedes superar con el cannabis o ayudarte a superarlo, y luego la gente de que lo usamos de manera recreativa o medicinal, porque en mi caso son ambos, parece como que somos ciudadanos de segunda y no nos merecemos que se legalice esta planta, ¿no? A pesar de que a lo largo de la historia se ha demostrado por activa y por pasiva que la ciencia sigue demostrando que la planta no es dañina y que tiene un beneficio más allá del recreativo, porque al final hay que recordar que la clasificación para fiscalizar ciertas drogas, para determinarlas como ilegales, es que no tengan más uso, o sea, no tengan un beneficio real para la salud. Y a pesar de que con el paso de los años y que desde los 50, años 50, 60, ya hay documentos que certifican que la planta de la marihuana en muchísimas versiones tiene beneficios para la salud, a pesar de eso, a pesar de la evidencia científica, se sigue negando a través de leyes que siguen persiguiendo al consumidor, al cultivador, sin llegar al narcotráfico. Ojo, que no estamos hablando de una persona que produce para darle, para vender y lucrarse por ello, sino pequeños cultivadores individuales que plantan en casa para su autoconsumo. Incluso seguimos viendo esta legislación que nos ha dejado en grises, ¿no? Con el tema de los clubes canábicos en España, pero sigue siendo ilegal consumir en muchos sitios, aunque esté decriminalizado, o que siga siendo ilegal cultivar en casa, etcétera, o que es ilegal, no es ilegal, hay una línea gris y seguimos viendo todos los días en los juzgados
pues problemas, ¿no? El pequeño consumidor, el que le pillan el otro día, salía en prensa que habían hecho una redada en un pueblo en la Andalucía y la redada se había saldado con 2 porros a medio fumar y todavía sale en la prensa, ¿sabes? O sea, hay como una batalla que no se entiende muy bien entre qué es legal, no es legal y no se terminan de decidir, y eso es un problema muy grande como sociedad. Cada vez hay más movimiento. Ahora mismo nos encontramos en España en una situación bastante peculiar, o sea, se formó una subcomisión del Ministerio de Sanidad para estudiar el caso de la legislación del cannabis medicinal. Había un borrador con diferentes intervenciones de desde los pacientes hasta científicos, médicos, etcétera, y todo el mundo apoyando y aportando su granito de arena. Se supone que hace ya 3 meses ya vamos con un retraso tremendo por parte del Ministerio para que saque ese famoso borrador para aplicarlo y para convertirlo en ley lo antes posible, y no tenemos respuesta. Tenemos un nuevo ministro de Sanidad que da vergüenza la respuesta que dio el otro día en el Congreso después de que hubiera una propuesta no de ley, una proposición no de ley, perdón, de diferentes partidos promovido también por la sociedad y diferentes grupos políticos para que contestaran por fin a qué estaba pasando con ese borrador, con ese informe, y no hay respuesta, o sea, está secuestrado y eso parece que no va a cambiar. Entonces, en este 420, con este episodio, lo que quiero primero es que entiendas un poco de dónde viene la historia. Hay que entender también que os recomiendo un documental que hay en Netflix que se llama The Grass is Greener, o Grass is Greener, no lo recuerdo exactamente. Os lo recomiendo encarecidamente que veáis ese documental. Entenderéis perfectamente de dónde viene la guerra contra la marihuana en concreto, en general contra las drogas, la guerra de dónde viene por intereses políticos, pero sobre todo con la marihuana, con el cannabis. Que entendáis muy bien eso fue un movimiento político en Estados Unidos para perseguir al movimiento de los derechos civiles, para estigmatizar aún más a la raza afroamericana, a los habitantes afroamericanos de Estados Unidos. Fue tremendo, o sea, hay declaraciones y salen en ese documental y están muy bien documentados, obviamente, sobre las declaraciones de Reagan y de Nixon y, bueno, en fin, de verdad os lo recomiendo encarecidamente si queréis entender un poquito mejor qué pasa con el cannabis, qué pasa y qué nos ha traído hasta el día de hoy con las legislaciones que tenemos y con el estigma que tiene la planta. Debo decir también que esto creo que lo he comentado ya, pero bueno, si no lo he comentado en alguna entrevista y no lo he comentado en el podcast, yo hace relativamente poco, realmente, porque esto ya lo hemos hablado, que yo me encuentro con esta planta, me encuentro con otras sustancias psicodélicas y a mí me han cambiado la vida, tanto unas como otras, y no puedo estar sino infinitamente agradecida de su influencia en mi vida. Y hubo un momento que, porque la vida es así y hay veces que te cuestionas cosas y te planteas si lo que estás haciendo es lo correcto o si tienes que girar hacia algún otro lado, ¿no? Y yo soy una persona que me he dedicado al marketing pues casi toda mi vida, y la realidad es que en un momento dado decidí casi inconscientemente dedicarme a poner al servicio de la industria del cannabis mis conocimientos. Y esto ha sido también un reto interno mío y también un reto un reto no, sino el exponerme, ¿no? De alguna manera al público y a mis compañeros de profesión y demás cuando he hablado abiertamente y he dicho que me dedico a la industria del cannabis, que me dedico a hacer email marketing para cannabis. Eso ha sido pues eso, ha provocado burla de mis compañeros, ha generado prejuicios y consideran, pues hay muchas personas que consideran bueno, que me paso el día fumada y que bueno, que, que muy bonito mi sector, ¿no? La realidad es que sea quien sea quien piense eso, el prejuicio está en ellos. Yo soy una persona infinitamente más feliz ahora mismo que tengo un objetivo, y al final la gente tiene que entender que cuando algo te enamora a tal nivel, o sea, yo ahora mismo tengo una relación preciosa con la planta del cannabis, eh, creo que me ayuda a superar muchas cosas, está ahí para mí siempre,
Es una planta que es completamente natural. Si encima tienes la posibilidad de conseguir una planta que está cultivada con amor, con cariño, orgánica, que no se ha tratado con pesticidas, etcétera, y tienes acceso a esas plantas, estás directamente en contacto con la naturaleza. Y todavía la investigación que se dedica a esta planta no es suficiente, pero en el momento en que esto haya cada vez más y se averigüe cada vez más cosas, la sociedad al final va a tener que entender que está aquí para nosotros y para nuestro beneficio y para ayudarnos. Y va a costar, obviamente va a costar, pero por eso mi misión ha sido poner mis habilidades, mi tiempo y mi esfuerzo al servicio de esta planta para que llegue cada vez a más gente. Y no vea, o sea, no os puedo contar lo feliz que estoy de hacerlo, porque me hace sentir muy feliz el poder alinear mis valores, mis intereses, mi misión con mi lado profesional. Y creo que mi lado personal y profesional se han alineado a este nivel y este podcast, de alguna forma, también es esa puerta en la que puedo expresar todo esto para que el que esté al otro lado y quiera escucharlo, pues entienda un poco más sobre este mundo, ¿no? Y sobre los beneficios de esta planta. Desde aquí siempre sabéis que defendemos el uso y no el abuso, porque al final no es el veneno, sino la dosis del veneno lo que lo hace veneno, ¿no? Al final ahí donde está la dosis tóxica, ¿no? La dosis letal. Tenemos que entender que ya esto lo hablé en otro episodio, al final es nuestro autocontrol el que va a hacer que, digamos, se legalicen ciertas sustancias y podamos tener acceso a ellas y haya un control y que no haya ningún peligro o que se fomente el mercado negro con la violencia que eso conlleva. Es muy, muy interesante y quería dedicar este capítulo especialmente a Rafael Mecholán, que era, por desgracia, falleció el mes pasado. Era el padre de los cannabinoides, fue un investigador que dedicó su vida y gracias a él conocemos los cannabinoides, conocemos el THC, conocemos el CBD, conocemos todos los cannabinoides que componen la planta y gracias a él también se pudo averiguar qué es el sistema endocannabinoide, que venimos de fábrica con él. Nosotros mismos producimos cannabinoides, que son esos componentes que están en la planta del cannabis. Y curiosamente no tenemos un sistema cocainoide ni tenemos un sistema alcoholinoide, pero sí tenemos un sistema cannabinoide que nuestro cuerpo genera por sí mismo y tenemos una planta que los tiene también. O sea, imagínate que tenemos un montón de cerraduras en nuestro cuerpo y resulta que se abren con ciertas llaves que tenemos nosotros, pero hay una llave en la naturaleza que abre ese sistema y todavía queda muchísimo camino para averiguar qué hace el sistema endocannabinoide, pero su principal labor es ese equilibrio dentro de nuestro organismo, digamos que se encarga de que todo esté equilibrado y que no haya ningún desajuste grave, ¿no? Y eso es muy interesante porque hay muchos estudios que revelan cómo el sistema endocannabinoide está relacionado con el sueño, con la digestión, con el peso, con muchos procesos que todavía están averiguándose, ¿vale? Todavía están en camino, pero ya tenemos bastante información y todavía la que queda. Y Rafael Mejolán, pues falleció muy mayor ya el mes pasado y es el papá de los cannabinoides, el papá investigador de lo que sabemos hoy de cannabis. Y hay un legado que ha dejado detrás de sí. Hay muchos investigadores que han tomado el testigo y están honrando su trabajo con más investigación. Hay gobiernos que están apoyando estas investigaciones y eso es lo que queremos, que desde aquí solo una reivindicación de apoyemos la ciencia, apoyemos todo el trabajo que se está llevando a cabo, entendamos mejor los beneficios de esta planta y entendamos que con todo, con cualquier sustancia, incluso el agua, si abusas del agua, puedes morirte. Si bebes mucha agua, pues todo va en cuestión del abuso, no del uso, sino del abuso. Entonces, creo que, ya lo he comentado en alguna ocasión, que al final los gobiernos lo único que hacen es paternalizar a sus ciudadanos
impidiendo que tomemos decisiones por nosotros mismos, porque consideran que somos incapaces, que somos como bebés y no podemos autogestionar nuestros vicios o nuestros gustos, ¿no? En cambio, vemos todos los días cómo muere gente por el abuso de otras sustancias, como puede ser el azúcar, puede ser el tabaco y otras tantas sustancias que llevan al sistema sanitario a colapsar. Y ahí no vemos restricciones excesivas ni se prohíben ciertas sustancias. ¿Por qué? Porque hay lobbies de poder detrás, porque hay lobbies económicos detrás, porque es algo que no se puede cuestionar. Pero sí vemos cómo se sigue prohibiendo y se sigue catalogando a una sustancia que está más que avalada por la ciencia de que nos beneficia a nuestra salud y la seguimos viendo en el saco de esas sustancias que lo único que produce son daños y es un error. Así que con este episodio en honor al 420, celebrando este 420, solo quiero invitarte a que reflexiones qué relación tienes con esta planta. Si no la tienes, ¿por qué no la tienes? ¿Por qué? ¿Qué te han vendido? ¿Qué te han dicho? Si a lo mejor resulta que también me he tropezado con mucha gente que conoce a personas que han tenido adicción a esta planta, porque la puede haber, eso es innegable, yo nunca he negado eso. Que tengan personas que han tenido adicción a cualquier otra droga y meten a todas las mismas sustancias en el mismo saco y ese es un error. Entonces te invito a que reflexiones qué relación tienes con la planta, qué miedo te da la planta y qué te han contado sobre ella los medios de comunicación, tu entorno, tus padres, el colegio. Cuestiónate si el sistema no te quiere precisamente vender esa idea de que, pobrecito de ti, eres muy pequeñito para gestionarte, para entender, para saber. Yo te invito a que pienses un poco, a que reflexiones y a que valores si lo que te cuentan es cierto. Y nada, de aquí quiero celebrar esta planta, mi amiga, que yo siempre la llamo mi abuelita. Es como mi abuelita, me cuida de mí y siempre está ahí para mí y me siento muy afortunada de poder acceder a ella dentro del marco legal y hacer uso de ella dentro del marco legal y no abusar de ella y no sentirme atrapada por ella. Siempre puedo recurrir a ella sin sentirme adicta o sin sentirme que ha tomado el control de mi vida. Si ese es el caso de tu caso que me estás escuchando, recuerda que al final no venimos con eso de fábrica. Sí, tenemos un sistema endocannabinoide, sí generamos cannabinoides, pero nuestro sistema puede funcionar solo sin ese refuerzo que le metemos desde fuera y que aún así, hagas lo que hagas, si eres feliz con lo que haces, está excelente, está estupendo. Y sea como sea, disfrútala, date una escalada en nuestro honor. Yo voy a fumarme mi vaporizador en un ratito y he pensado muchas veces en hacer episodios bajo la influencia de esta planta, pero por el momento me voy a abstener. Solamente quería compartir esto contigo, que creo que es muy interesante, y ayer ya te compartí otro episodio también muy interesante y espero que le saques valor a esto y entiendas de dónde viene lo del 420 y cómo toda la industria del cannabis se mueve alrededor de este día y es uno de nuestros días más importantes. Yo estoy hasta arriba de trabajo, la verdad, pero bueno, menos mal que trabajamos con mucho tiempo de antelación y todos mis clientes están con sus campañas a punto y listas para salir y para que todo el mundo disfrute de este 420. Arriba esa marihuana, legalización, decriminalización y desestigmatización del uso de esta planta. Arriba esa gente que la fuma y la disfruta y que le hace feliz como me hace feliz a mí. Y nada, emplazarte a que nos sigas en redes, a que si quieres formar parte de esta familia que es la familia de las mujeres psicodélicas en Telegram, te dejaré el enlace en la descripción del episodio y que siempre que nos quieras contar cualquier cosa, que quieras compartir conmigo o con Irene, lo que tú quieras, nos puedes escribir a hola@mujerespsicodélicas.com y nos puedes seguir en Instagram, en Mujeres Psicodélicas, no nos matamos con el nombre, y en Twitter nos puedes seguir en mpsicodélicas. Y además te emplazo a que escuches el disclaimer legal que siempre añadimos al final del episodio. No te lo voy a contar ahora porque si no sería ridículo, pero eso, escúchalo porque ya sabes que nosotros no hacemos apología, ni yo hago apología del consumo de sustancias. Así que nada, nos escuchamos en el siguiente episodio y cualquier cosa sabes por dónde encontrarnos. Un abrazo, psiconautas, arriba ese cannabis. ¡Chao!
Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de Mujeres Psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo psicodélico.